Dios le bendiga, hermanos. Vamos a orar para pedirle a Dios el control de este tiempo. Señor, te damos gracias por un día más de vida, Señor. Gracias, Padre, porque podemos tener tu palabra, Señor. Podemos escudriñarla, leerla, compartirla, Señor, abiertamente, Padre. Gracias sobre todas las cosas porque tú estás con nosotros. Sé con este tiempo y ayúdanos a ser fiel a ellas, Padre, exponiendo lo que tú dices en ella, Señor, y no lo que nosotros queremos que ella diga, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Seguimos estudiando el Evangelio de Marcos. Estamos todavía en el capítulo 2. Y antes de comenzar, estaba viendo en las noticias, ahora con este problema de las Olimpiadas, ¿verdad? Un evento que es universal, ¿verdad? Un evento donde todo el mundo, la familia los espera, sobre todo para ver las aperturas de esta Olimpiada, donde se hace derroche de creatividad e imaginación. Y la sorpresa de este año fue la aparente burla. Ellos decían que no era la intención, la burla con respecto al cristianismo y con respecto a Dios. Es la manera de una vez más de impulsar o de obligar a que el mundo acepte el pecado en el cual está sumergido. Hoy vengo a compartirles acerca de una necesidad que existe en todos los hogares del mundo, una necesidad que existe en cualquier cultura, ya sea cualquiera de la clase social a la cual pertenezcamos. Y cuando pensamos en necesidad, y quizás si alguien le pregunta, le dice, bueno, ¿cuál puede ser? Dime algo, un deseo, algo que tú necesites, algo que pueda suplir. Y en este experimento se hizo con niños de diferentes lugares. Se hicieron con niños de países primermundistas y le preguntaron, dime algo que tú necesites, que tú quieras. La respuesta de los niños del primer mundo era, yo quiero un PlayStation 5. Otros hablaban de marcas de carros de lujo, con sus nombres y apellidos. Otros hablaban de mucho dinero, pensando en la necesidad que ellos creían que era lo que les faltaba o lo que necesitaban. La misma pregunta se lo hacen a niños del tercer mundo, me refiero a países subdesarrollados, niños que algunos estaban en las calles, y las respuestas es bien interesante. La respuesta de estos niños, la de uno fue, yo quisiera 5 minutos con mi padre. Otros decían, yo quisiera tener un trabajo en el que pueda ayudar a mi familia o darle un techo a mi familia. Lo cierto es que nosotros pedimos según sea la conciencia de la necesidad real que nosotros tengamos. El del primer mundo tenía al padre al lado, quizás tenía todo lo demás y lo que le faltaba era algo extra o algo más. Pero aquel niño del primer mundo le daba el valor o la importancia a lo que realmente es importante, o para él, o para todos es importante. Lo cierto es que en el pasaje de hoy, Marcos nos ilustra o nos enseña la verdadera importancia que, como decía al principio, necesita todos los hogares y todas las personas de este mundo. Y es que este mundo necesita de Cristo. Haciendo un recuento de este mismo capítulo 2, versículos del 13 al 22, que es el que vamos a estar viendo, haciendo un recuento de los versículos anteriores, recordamos que Jesús estaba en una casa donde unos amigos bajaron por el techo a un hombre paralítico que no podía caminar, ¿verdad? Y cuando ellos lo bajaron con la intención de que Jesús lo sanara. Y lo primero que hace Jesús delante de toda esa multitud, ¿qué fue? Fue decirle, tus pecados te son perdonados. Pero esto no era de mucha importancia, quizás para la multitud que estaba afuera. Para los fariseos, como motivo de escarnio, de provocación a Jesús, murmuraban en sus mentes y decían, ¿quién es este? ¿Qué se cree este? ¿Cómo él puede decir de perdonar pecado si solamente Dios puede perdonar el pecado? Jesús, que una vez más había demostrado que era el Hijo de Dios, que tenía autoridad para llamar, autoridad para sanar y autoridad para perdonar pecado, conociendo lo que había en sus mentes y en sus corazones, le responde y le dice, ¿qué es más fácil? ¿Decirle sanar a este hombre de su enfermedad física o decirle que sus pecados le son perdonados? Ahí la multitud que estaban ahí, narra el mismo evangelista de Marcos, narra acerca de que quedaron muy asombrados porque decían que jamás había visto algo semejante. En pasajes paralelos como en Juan, describe y dice
que esta multitud decía verdaderamente que Dios es magnífico porque hace a los hombres hacer cosas extraordinarias. Lo cierto es que aún en medio de ese asombro, aún en medio que ellos alababan a Dios, ellos todavía no tenían conciencia de quién era este hombre que estaba delante de ellos. El asombro no describe bien si es producto de porque Jesús perdonó los pecados del paralítico o si fue que hizo que el paralítico se levantara y fuera caminando. Yo soy de los que pienso que más le asombra que el paralítico se caminó a que sus pecados hubieran sido perdonados. Aún en medio de la misma iglesia, el tema del pecado es casi un tabú donde nadie quiere oír y nadie quiere que lo recuerde. Pero es algo bien importante donde la Biblia desde sus inicios constantemente nos está recordando, nos está llamando y nos está marcando esta necesidad que tienen todos los hombres. El pasaje de hoy, capítulo 2, versículo del 13 al 22, vamos a leer la primera historia, versículos del 12 al 17. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús, otra vez en Capernaum, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y le enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que sentado Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Y al oír Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Interesante, ¿verdad? Si miramos esta historia, aparentemente surge después de la sanación del paralítico. Dice que Jesús sale a la orilla, allí en Galilea, provincia de Capernaum, y la multitud seguía detrás de Jesús. Él le continúa enseñando hasta que ve a un hombre que si vamos al contexto de hoy, pudiera pasar como un hombre común y corriente. Pero si vamos al contexto de Jesús, los publicanos o los cobradores de impuestos eran las personas más despreciadas de su sociedad. Eran personas que tenían mucho dinero, su nivel de vida era alto, pero eran rechazados no solamente por la élite religiosa de la época, sino por su propio pueblo. Y es producto de su trabajo. Si miramos el contexto de Venezuela ahora, ¿quiénes son las personas más odiadas en Venezuela? Aquellos que están por la fuerza acabando con el pueblo, ¿verdad? Lo mismo pasaba con este tipo de personas. Los cobradores de impuestos eran personas que cobraban los impuestos del rey de la nación, en este caso el Imperio Romano. El Imperio Romano pedía un tributo a todas las provincias, pero también cada gobernante de cada provincia también cobraba impuestos. Pero también este publicano o este cobrador de impuestos también cobraba sus impuestos de los impuestos de todos los demás. Ustedes se imaginan, ¿no? Cuántas veces cobraban al pobre infeliz. El que tenía dinero quizás no lo veía tanto, pero el pobre apenas le llegaba para alcanzar el día. Por eso es obvio el descontento, el desprecio que se podía tener sobre ellos. Dice incluso que los fariseos, los religiosos de la época, los sacerdotes, los escribas, le impedían a estas personas ingresar incluso a la sinagoga. Fíjense hasta qué punto estas personas eran despreciadas por sus líderes religiosos y por su sociedad. Pero Jesús, al verlo, a ver al Leví, dice la palabra de Dios que Jesús hizo algo, lo mismo que había hecho en el capítulo 1 con los otros discípulos. Dice que Jesús lo llamó a que le siguiera. No lo invitó, no le exhortó, no lo convenció, le dijo: Leví, sígueme. ¿Verdad? Y automáticamente este hombre, un hombre acomodado, que a pesar de todo el desprecio que podía sentir por su sociedad, vivía muy bien, tenía todas las comodidades que podía tener por su forma de vida, la cual él practicaba, dice que lo dejó todo y siguió a Jesús. En el mismo pasaje dice también que Jesús que no solamente lo siguió, sino que hizo una cena. Es decir, sentó a la mesa, dice que Jesús estaba reclinado, acomodado, comiendo con Leví, otros cobradores de impuestos y pecadores. Para los fariseos, los pecadores eran aquellas personas que no seguían las leyes impuestas por ellos mismos. Los mismos fariseos habían puesto leyes sobre leyes, la palabra de Dios, y todo el que no hacía esa ley era un pecador y era una persona repudiada. Al punto que ellos creían que si le decía una mentira a estas personas,
no pasaba nada. Estaban libres de pecado. Pero el hecho de sentarse Jesús a comer a la mesa con ellos era un síntoma o era una forma en esa cultura donde había una conexión entre estas personas, una aceptación entre estas personas. Cuando tú comías con otra persona, tú te hacías cómplice con esa persona, en el mejor sentido de la palabra, había una afinidad con esa persona. Por lo tanto, estos fariseos, estos religiosos, que se creían mejores que el levita, aquellos que se creían justos y santos, le cuestionan a los discípulos cómo es posible que que dice que es el enviado de Dios, que dice que es maestro, está sentado juntos comiendo con cobradores de impuestos y con pecadores. La actitud de los fariseos, aunque un poco arrogante, muchas veces también es la actitud de muchos cristianos hoy en día. Tenemos la palabra de Dios, hemos conocido a Cristo, llevamos años en la iglesia y cuando miramos hacia afuera nos sentimos de la misma manera. Cuidado con que un cristiano comparta con otra persona que no sea cristiano. Cuidado que con un cristiano vaya y esté con una persona que haya hecho esto o haya hecho lo otro, ¿sí o no? Eso es lo mismo que estaban haciendo los fariseos, en forma de cuestionar a Jesús, de humillar a Jesús. Pero Jesús hace algo increíble. Jesús le responde de una manera bien interesante. Y lo primero que le dice es, llevándolo a un razonamiento, el que está sano no necesita de un médico. Y las palabras de Jesús son estas: yo he venido no a llamar justos, sino a pecadores. ¿Quiénes son realmente los justos? Según la palabra de Dios, en Romanos y en toda la Biblia dice la palabra de Dios que es justo, no hay ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay nadie que pueda hacer algo que agrada a Dios. Pero la palabra de Dios cuando dice yo no he venido a llamar a los justos, se está refiriendo más al término no del que ha sido restaurado, sino de aquellas personas que se creían santas, justas y sin pecados delante de Dios. Por lo tanto, Jesús dice, el propósito de mi venida, yo soy el médico que he venido a sanar, a curar, a limpiar a lo que el mundo ha despreciado, a cómo está el mundo. También nosotros somos la misma condición de que estaba ese Leví. Ante los ojos de Dios teníamos que ser sido repudiados. De hecho, fuimos separados por el pecado. Recuerda una vez más que el pecado no es las acciones que hacemos, sino que las acciones muestran lo enfermo y malo que somos nosotros. Dice la palabra de Dios que una vez que el hombre pecó, Dios lo separó de la presencia de Dios y la ira y el juicio de Dios se revela, viene sobre toda maldad, desobediencia, rebelión de los propios hombres. La palabra de Dios está diciendo de que santo no hay ninguno y que todos merecemos el repudio de Dios por nuestra condición. Cuando Dios le da la ley a su pueblo, los 10 mandamientos, no solamente le estaba dando un patrón de vida, Dios le estaba mostrando por qué razón el hombre estaba separado de Dios. ¿Por qué razón la ira de Dios estaba viniendo sobre el hombre? Y de la misma manera nos estaba mostrando a nosotros, como una radiografía, cuál es nuestra verdadera condición delante de Dios. Hoy nos creemos que nos merecemos todo. Hoy incluso nos creemos merecedores de ser hijos de Dios. Yo soy cristiano porque un día entendí, qué inteligente. Yo soy cristiano porque un día yo acepté. No, tú no hiciste nada. Tú eres cristiano porque de la misma manera en que Jesús llamó al levita, a este Leví, que no es nada más y nada menos que el Mateo que escribe el evangelio, el primer evangelio de Mateo, es este Leví. Y lo pueden encontrar también ahí en el evangelio de Mateo, donde se nombra en vez de Leví como Mateo. Este hombre que fue transformado, que escribió el evangelio de Mateo, fue transformado de la misma manera en que un cristiano hoy ha sido transformado. Porque Dios vino, tuvo misericordia, se acercó, no miró su pecado y le dijo, ven y sígueme. Nadie que pone las cosas materiales, nadie que tiene su fe puesto en este mundo, en tratar de llenar el vacío que hay dentro del corazón del hombre, que no lo llena el dinero, no lo llena ni siquiera todas las amistades del mundo, no hay nada que pueda llenar el vacío inexplicable para el que no tiene a Cristo, que existe en el corazón del hombre. Si miramos las noticias y miramos los grandes, vamos a decirlo, famosos de la historia, multimillonarios, ¿cómo terminan algunos sus días, los que no conocieron a Cristo?
Muchos terminaron enfermos, fácil terminar, y decían que cambiaban todo el dinero del mundo por el simple hecho de tener salud. La mayoría o muchos eran drogadictos, buscando llenar un vacío que había en medio de ese corazón. Un vacío que solamente Cristo es el que puede llenar por medio de su misericordia y de su gracia. Es lo que Jesús le estaba diciendo ver a estas personas, es lo que Jesús le estaba haciendo ver a estos fariseos que le estaban acusando por comer con esa clase de personas, y es también lo que Jesús nos muestra a sus discípulos, a aquellos que llamó a seguirlo, a que hagan también con las personas del mundo. No discrimines a nadie por lo que hizo, ha hecho o hace, porque tú y yo no somos diferentes de ellos. No discrimines a alguien por las cosas que vemos, porque dentro somos igualitos que ellos. La única diferencia que nos diferencia de ellos es que por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, Dios un día nos llamó, nos mostró nuestro pecado, nos hizo arrepentirnos de nuestros pecados para que hoy tuviéramos una comunión con ese Dios. Por eso Jesús le dice claramente, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y el estado de Leví, la condición de Leví, gráficamente como lo veía el pueblo, no es diferente a la condición en que está el hombre con respecto a Dios. Solamente un acto de gracia y misericordia podía hacer que una persona en los tiempos de Leví se atreviera a sentarse a comer con esas personas. Porque todo el que lo viera compartiendo con él, de la misma manera, iba a ser rechazado y criticado por ser parte de la mesa con ellos. Pero Jesús les hacía ver y entender de que la necesidad de que tenía Leví, de que sus pecados habían sido perdonados, de que su vida fuera transformada, era la misma necesidad que tenían aquellos que le criticaban. De otra manera también continúa Marcos exponiéndonos en los versículos del 18 al 22, un pasaje que aparentemente es paralelo, un pasaje que si lo miramos con atención, pudiéramos decir que nada tiene que ver. Y si leemos ahí en el versículo 18, dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaron y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto, que tienen consigo el esposo y no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Pero vendrán días cuando el esposo será quitado y ayunarán, perdón. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el vestido se romperá. Y tampoco nadie tira su vino en un odre viejo, sino que en un odre nuevo. Porque si no, el vino romperá el odre viejo. De la misma manera, los odres y el vino se derramará y los de los odres se pierden, pero el vino nuevo, en odres nuevos, se ha de echar. Jesús hace una comparación ahora hablando acerca del ayuno. Es un hecho quizás no ordenadamente, cronológicamente, no pasó constantemente, pero Marcos trae este hecho aquí para mostrar la misma necesidad de entender, de la que personas pudieran entender el motivo de Cristo. Dice la palabra de Dios que ahora se unen los discípulos de Juan el Bautista con los discípulos de los escribas. Y critican a los discípulos de Jesús, ¿por qué? Porque Jesús no estaba ayunando. Esto era una costumbre, esto era una ley que estaba en la ley de Moisés, en la ley levita, donde el pueblo de Dios, en forma de ayuno, en el día de la expiación por sus pecados, tenían que despojarse de todas las cosas para expiar su pecado, para que sus pecados fueran limpiados y se presentaran limpios delante de Dios. Un ritual, vamos a decirlo así, una forma en que, como es típico, una mala interpretación de la Biblia, una mala enseñanza de la palabra de Dios se fue corrompiendo y corrompiendo. Incluso hoy el ayuno creemos que es una forma en la cual nosotros podemos conmover el corazón de Dios para cambiar el pensamiento de Dios. Si yo quiero algo, yo me tiro en ayuno, yo no como, yo meto una semana, 15 días, como si por eso fuera a cambiar el corazón de Dios. Pero si miramos a la Biblia, el ayuno no es más que la necesidad máxima de pedir el socorro de Dios ante un problema. Si miramos a la palabra de Dios, el mismo Nehemías, cuando estaba rodeado de sus enemigos, convocó a todo su pueblo que ayunar y orar a Dios, y al final de sus oraciones, Nehemías termina
arrepintiendo de sus pecados de todo el pueblo, pidiendo el favor de Dios. El ayuno no es más que aquel arrepentimiento y humillación en el cual el pueblo o el hombre viene delante de Dios para que sus pecados sean perdonados, para que la misericordia de Dios venga sobre ellos y la ira de Dios no caiga sobre ellos. Vemos el caso de Daniel, vemos el caso incluso de Moisés y de todas las personas en el Antiguo Testamento, cómo ayunaron y por el medio del cual lo hicieron. Pero ahora, estos fariseos, estos religiosos tenían esto como una costumbre o como algo en los cuales podían mostrarse más santos que los demás. De hecho, Jesús mismo habla acerca de esto y dice, cuando ustedes ayunen, no hagan como estas personas, que entristecen su cara, se destruyen para que la gente vea que son más santos que los demás. Al contrario, en silencio lo haces y en tu casa. No estoy diciendo que no se deba ayunar. Pero el objetivo de Marcos, más que mostrar el objetivo del ayuno, es mostrar la necesidad que tiene el hombre y el privilegio y el gozo que hay cuando el hombre tiene a Cristo. Usa las palabras e incluso en su respuesta Jesús le responde tanto a los discípulos de Juan como también a estos escribas y fariseos. La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? El novio, sí, las que están con el novio no tienen necesidad de ayunar, ¿verdad? ¿Y por qué él hace esto? Si vamos a la palabra de Dios y vamos ahí incluso al Evangelio, al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 29, es un hecho cuando los discípulos de Juan estaban discutiendo contra un judío acerca de la purificación y se acercan a Juan el Bautista y le dicen, aquel de que tú tienes testimonio está bautizando ahora y las personas le siguen. Y la palabra de Juan fue esta, es que el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio y por eso este gozo mío se ha cumplido. La respuesta de Jesús hacia ellos es un recordatorio a recordar ese hecho en el cual ellos fueron hasta Juan el Bautista a decirle, aquel que tú dices testimonio, aquel que tú dices que iba a venir, ahora se está llevando a las personas, ahora está bautizando. Y Jesús usa las mismas palabras por el cual Juan testificaba de que ahora su gozo, su alegría era completa porque ese, en los versículos anteriores Juan le dice, recuerden que yo les dije que yo no era Cristo, que yo solamente vine a preparar el camino para aquel que sí iba a ser el Cristo. La novia no es mía. Y cuando habla de la novia, esto es el término de la novia de la iglesia, del pueblo de Dios. Y el novio, un término que se usa en la persona de Cristo para referirse a esa relación de pareja que existe entre la iglesia, el pueblo de Dios, los cristianos y este Dios. Un término que es tan magnífico que Pablo en Efesios dice que este novio ama tanto a su iglesia, ama tanto a su novia, que dio su vida por ella. Cuando Juan cita a Jesús en su oración haciendo énfasis a estas palabras, está diciendo, Juan estaba gozoso y su gozo era cumplido en la presencia del novio porque había entendido y había creído el motivo de su celebración. De la misma manera también, con esa pregunta, le llama también a los escribas a recordar las palabras de Isaías, capítulo 61, versículo 10, donde dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Es decir, a los dos grupos que vinieron a cuestionarlo, a los dos grupos con una sola oración, le hizo recordar lo que ya Dios había dicho por medio de su palabra. Usa la ilustración del vestido viejo con el parche nuevo, la ilustración del odre donde se echa el vino, haciendo mención de qué, de lo que está trayendo el novio ahora a la iglesia. No es algo que va a remendar lo que ella estaba hablando. Está hablando del nuevo pacto que es en la persona de Cristo. Antiguamente, hasta ahora, ellos tenían que ayunar una vez al año. Ellos tenían que hacer un sacrificio por sus pecados para que puedan ser perdonados y la ira de Dios no viniera sobre ellos. Pero Jesús ahora está anunciando acerca de su nuevo pacto. Un nuevo pacto donde ahora Cristo va a vestir a aquellos que son llamados con los vestidos de la salvación. Los vestidos en el cual Él mismo tomará el lugar. Él mismo se expondrá la ira de Dios cuando es llevado a la cruz del Calvario, como también decía la palabra de Dios. Él mismo es expuesto al maltrato, al vituperio, al rechazo, a morir en una cruz del Calvario para que nuestros pecados sean limpiados. Para que seamos purificados, aún conteniendo defectos,
aún siendo pecadores, ya nuestro pecado no nos va a alejar más de la presencia de Dios. Entonces, ¿esto acaso motivo de tristeza? No. Por eso Jesús le está diciendo, ¿cómo es posible que el que está con el novio, cómo es posible que haya entendido de que Cristo es la solución a toda la enfermedad del hombre? Es la solución a la purificación del hombre de ese pecado que lo lleva a hacer todas las cosas que hoy vemos en este mundo. ¿Es un motivo de tristeza? No. Porque lo que ayunaban para perdón de pecado, en Cristo ha sido resuelto. Y cuando usa la frase, pero llegará el día que el Hijo del Hombre fue quitado, será quitado, entonces ahí llamarán. No está hablando de la segunda venida de Cristo, como muchos creen. Está hablando del tiempo en que ese Cordero de Cristo, ese Cordero que Juan había anunciado, es llevado a la cruz del Calvario y es sido sacrificado por su iglesia. La palabra de Dios en Marcos expresa cuánto nosotros necesitamos a Cristo en nuestras vidas. No solamente a Cristo lo necesita aquella persona que no la ha conocido. También la iglesia necesita a Cristo para entender que si hemos sido salvados es con el único fin en el cual Pedro llama a la iglesia de que de ir y hacer discípulos, de ir y anunciar las buenas nuevas de salvación, este gozo que ha sido derramado de Dios, esta gracia que ha sido derramado, este regalo que no merecíamos porque merecíamos la muerte, aquellos para que ellos puedan conocer también las buenas nuevas. Es el reto también de la iglesia de poder vivir una vida de misericordia y de amor con aquellos que son nuestros prójimos. No mirando lo que ha hecho esa persona, sino a través de los ojos de aquel que nos perdonó, de aquel que nos restauró, que sin mirar lo que hicimos, de esa misma manera, con el mismo amor, tratar también a nuestro prójimo. Es una buena noticia el hecho de que nosotros merecíamos el infierno y la gracia de Dios nos llamó y nos rescató para darnos una entrada, un regalo, para vestirnos de lino fino, como dice Jesús en su palabra, para vestirnos con las vestiduras de la salvación, de la pureza de un Dios que nos ama y nos amó a pesar de todas las cosas. Aun cuando haya carencias materiales en nuestras vidas, aun cuando haya carencias de salud en nuestras vidas, aun cuando todo esté perdido, la diferencia y el gozo de un cristiano no está en este mundo. El gozo de nosotros no está si nuestra enfermedad tiene cura o no. Porque la verdadera enfermedad que condena y juzga al hombre eternamente es la ira de Dios en el infierno. El gozo de un cristiano por el cual nos reunimos, alabamos a Dios y predicamos estas noticias es que nosotros hoy tenemos parte en el libro de la vida. Nuestros pecados, por muy negros que hayan sido, Dios los ha limpiado con sangre en la cruz del Calvario. Era resucitado para anunciar la victoria de nuestra salvación y la esperanza en la cual tú y yo necesitamos estar arraigados y confiando de que pase lo que pase en este mundo, sea lo que sea de las cosas que nosotros carezcamos, hemos alcanzado la victoria. Alabamos a Dios con gozo porque Él nos ha amado a pesar de todas nuestras impurezas. Oremos. Señor, te damos gracias por un día más de vida, Señor. Gracias, Padre, porque una vez más, Señor, tú nos recuerdas, Señor, ese sacrificio, Padre, esa obra, Señor, en la cual tú hiciste por nosotros, Señor. Porque, Padre, de la misma manera que te sentaste con cobradores de impuestos, Señor, te sentaste un día en la mesa con tus discípulos, Señor, para hacerle ver, para abrir los ojos, Señor, de este sacrificio tan grande, Señor, que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Donde tú, siendo santo, siendo Dios, Padre, te uniste, Padre, a tomar nuestro lugar en una cruz, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder ser humildes, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir en agradecimiento a ti, Señor, y también amando a aquellos que nos rodean, Padre, que no es difícil amar, Padre. Ayúdanos, Padre, a poder vivir tu palabra cada día, Señor, aún también en nuestra intimidad, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder ser personas que cada día se parezcan más a ti, siendo conscientes de la necesidad que tenemos de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.